Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, saludo especial también para aquellas personas que se conectan, ustedes nos contactan a través de este medio, busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Chayo, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, buen día a todos. Aquí estamos desde la Ciudad de México transmitiendo para ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y pues nos da gusto también poder transmitir algo acerca de la palabra de Dios. Pues en este día nos gozamos por ello y pues les mandamos un saludo hasta donde estén. Ujú. Bueno, iniciemos con el tema entonces. El tema de hoy, arrepentimiento genuino. Creo habíamos hablado o habíamos dado un tiempo también acerca del arrepentimiento, hablar acerca de qué era el arrepentimiento, pero pues en esta mañana, pues vamos a hablar de ese arrepentimiento, pero de ese arrepentimiento porque debe ser genuino y porque es importante, ¿verdad? Que lo consideremos así, porque esta palabra arrepentimiento es muy importante para nosotros una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y empezamos, ¿verdad?, a tener ese cambio de vida, a tener ese cambio en nuestro corazón, que Dios no quiere un corazón duro, sino quiere un corazón blandito, un corazón tierno, un corazón lleno de su amor, un corazón que cambie, un corazón que sea, pues, digno de un hijo de Dios, ¿verdad?, que va santificándose cada día. Y pues esto es por lo que en esta mañana tengo este tema, ¿verdad?, para nosotros aquí, arrepentimiento genuino. Que bueno, ¿qué es esto? Pues vamos a ver ahí un ejemplo en la palabra de Dios que habla acerca de un primer discurso que tuvo Pedro a los israelitas. Tuvo un gran impacto en miles de personas este discurso. Y ahí está esto en el libro de los Hechos, en Hechos 2:36 al 45. Y bueno, cómo logró que se arrepintieran genuinamente de corazón, ¿verdad? Estos israelitas, pues es lo que vamos a ver. ¿Y qué podemos aprender de ello en este día, en esta mañana, ¿verdad? De este jueves, ¿verdad? Que estamos aquí. Y bueno, pues, ¿qué vamos a aprender en este día acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida? Pues de todo lo que leemos o de lo que hacemos o de los tiempos con Dios que tenemos, pues hoy Dios nos habla acerca de este tema, arrepentimiento genuino. Y pues Hechos 2:36 dice en el 36, israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas, y bueno, esto habla a nosotros también, ¿verdad? Como hijos de Dios, que somos ahora su pueblo, ¿verdad? Que fuimos añadidos a esa bendición. Y pues habla aquí a los israelitas, pero dice, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús a quienes ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Uh-huh. Y en el 37 dice, todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Sí, preguntando, ¿no? ¿Qué voy a hacer o qué necesito hacer o qué tengo que hacer, ¿verdad? Porque pues se pusieron tristes, ¿no? Por lo que escucharon. Entonces Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Uh-huh. Ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron a un grupo de seguidores de Jesús. Uh-huh. Y bueno, pues su mensaje fue tan poderoso como el impacto que tuvo a sus oyentes, ¿no? Sobre sus oyentes. Entonces, los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados, como habíamos leído ya en el versículo de 37, ¿verdad? Uh-huh. Y algunos pensarán que Pedro tenía talento para la oratoria o que llegó al corazón de la audiencia, pero Dios estaba trabajando con el quebranto, ¿sí? El corazón de las personas dirigiendo una operación espiritual ahí a ese corazón, ¿verdad? Nuestro corazón que a veces es un corazón de piedra que no quiere escuchar, que no quiere entender, que no se quiere hacer hacia el lado del bien, o que ese corazón está buscando de continuo el mal. Entonces, en este momento aquí cuando está hablando Pablo,
Dios empezó a trabajar en sus corazones, ¿verdad? Y sintieron ese quebranto de corazón, ¿verdad? Y pues es de corazón de las personas dirigiendo una operación espiritual ahí, a ese corazón. Entonces, estaba iniciando un cambio en la vida de los oyentes, ¿verdad? Al oír este mensaje, que tenía el potencial de llevarlos a la vida eterna en su reino. Ujú. Y el primer paso de esta etapa era la humildad, ¿sí? O sea, te haces humilde, te haces consciente, te das cuenta de que algo no estás haciendo bien o que estás siguiendo un camino que pues te está llevando a cosas pues erradas, a cosas que no son buenas, ¿verdad? Entonces, pues tiene uno ese corazón duro cuando uno no conoce de Dios o piensa que lo que uno piensa es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Y pues aquí están recapacitando y con esa tristeza dice que algunos pues creían, o a lo mejor o nosotros pensamos que Pedro tenía talento para la oratoria y llegó al corazón de la audiencia, pero Dios estaba trabajando con ese quebranto, estaba trabajando con el corazón de las personas, dirigiendo una operación espiritual, así como lo hace con nosotros, ¿no? Se dirige a nosotros a través de su palabra, a través de esto que estamos escuchando y empieza nuestro corazón a sentir, ¿verdad? Esa emoción, a lo mejor esa parte que viene del mismo Dios a través de su Espíritu Santo, cambiando nuestros corazones. Estaba iniciando un cambio en la vida de los oyentes con este mensaje, ¿no? Que tenía el potencial de llevarlos a la vida eterna en su reino. Y el primer paso de esa etapa era la humildad. Entonces, pues nos tenemos que hacer humildes, ¿verdad? Para entender lo que Dios está diciendo, lo que está hablando y por qué tenemos que arrepentirnos genuinamente, por qué es importante arrepentirse, ¿verdad? De corazón, porque nuestra salvación depende de ello, ¿no? Entonces, si queremos ser salvados de tantas cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? No, Dios nos salva de pecar, nos salva del orgullo, nos salva de la ira, nos salva del enojo, nos salva de todo lo que podemos perder, ¿verdad? Si a Él si no nos acercamos a Él y nos salva, pues, de la muerte, ¿verdad? Y de ir al infierno, de todo esto. Entonces, Él nos salva, nos está salvando de no ir al lago de fuego, ¿no? Entonces, el arrepentimiento genuino no es la clase de tristeza que sentimos cuando vemos a una persona pidiendo dinero para comer, ¿verdad? O sea, nosotros vemos a un mendigo, a una persona, un indigente, a una persona que tiene una necesidad en la calle y sentimos, ay, pobre, ¿no? O sea, decimos nada más. Pero no es esa clase de tristeza que nomás viene de momento y se va, ¿no? Sino que cuando vemos a una persona pidiendo dinero para comer o un anciano frágil que se tropeza y que cae, pues nos sentimos así, ¿no? Algo como que, ay, lo hubiera ayudado, me hubiera podido bajar de mi carro y lo hubiera podido atender. El arrepentimiento genuino va más allá de esa tristeza que sentimos al ver a alguien con una necesidad, ¿no? Va más allá de la tristeza de ver una injusticia o un abuso de poder o un abuso en general, ¿no? Entonces, pues sí sientes esa tristeza y bueno, pero no es solamente sentirla de momento y después olvidarte, ¿no? Es sentir la profunda convicción de que, pues de algo que hemos causado nosotros mismos, ¿no? De lo cual le estamos arrepentidos. A lo mejor yo he provocado que alguien esté triste, he provocado que alguien se sienta mal, he provocado que, pues no sé si tengo hijos, de lastimarlos, de ir con ira educarlos, ¿verdad? Todo ese arrepentimiento genuino que debemos tener, ¿verdad? De que estoy haciendo algo que no es conveniente, que no sé, un vicio o cualquier cosa, así que nos tenemos que arrepentir de eso porque está dañando a los de a mí alrededor, ¿no? El arrepentimiento genuino va más allá de tener solo una tristeza. Ay, pues me sentí mal en ese momento y ya pasó. Y repito, ¿no? La situación, la circunstancia, el pecado, el vicio que tengo, la costumbre mala de hacer algo, ¿no? Entonces va más allá de la tristeza de ver una injusticia, ¿no? Es sentir una profunda convicción de lo que hemos causado nosotros mismos, ¿sí? De lo cual estamos arrepentidos y que estamos listos para cambiar, de que estoy listo para cambiar, dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de viciarme o de tener ese vicio, ¿verdad? No sé, dije viciarme, sí. Bueno, pues de tener un vicio,
Entonces, o de tener una mala manera de tratar a los demás, o una manera fea de estar viendo cosas que no me convienen, todo esto, ¿no? Entonces, algo que hemos causado en nosotros mismos, tenemos que arrepentirnos de corazón de eso. Es una reacción que tiene potencial, ¿verdad? Esa reacción de tristeza, esa reacción de sentirme mal, es el potencial que pone Dios en nosotros de cambiar la vida de una persona o nuestra vida para siempre. Sí, o sea, si tú ibas por un camino equivocado, ibas para la izquierda, ¿verdad? Ahora vas para la derecha, ¿no? Porque vas con Dios, ¿verdad? Y estabas equivocado en el camino, ¿verdad? Como nos pasa con ahora los medios de comunicación o cuando te transportas con el Waze y te lleva para otro camino porque no sabe por dónde, ¿verdad? Entonces te equivocas porque algo te llevó para otra parte, ¿no? Entonces te equivocas en la vida porque algo te llevó para otra parte y tienes que retomar el camino hacia la bendición, hacia a lo que sí, va a ser ese arrepentimiento genuino, ¿no? Entonces, es una reacción, esa tristeza, perdón, que tiene el potencial de cambiar a la vida de una persona. ¿Y para cuándo? Pues para siempre. Así que la tristeza que pone Dios en nuestros corazones cuando estamos llevando mal las cosas, pues esa tristeza es para que sea esa fuerza que te mueva a cambiar, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos entender la tristeza de esta manera, algo que me hace cambiar, porque me ha hecho sentir tan mal que ya no lo quiero volver a hacer, que ya sé que esto no es conveniente, ya sé que esto no va a servirle a nadie, va a dañar a otro o lo que sea, ¿no? Y bueno, hay un sociólogo, Maurice Massey, que define un evento emocionalmente significativo como una experiencia tan impresionante que te lleva a considerar, a examinar y posiblemente cambiar tus valores o sistema de valores, ¿no? Entonces, es una experiencia impresionante, por ejemplo, lo que vemos, el quebranto, la tristeza, ¿verdad? De haber hecho algo que sabías que no era correcto o que te resultó en algo que te hizo sentir hasta deprimido, ¿no? Que te deprime o que te tiene ahí, no sé, postrado o hasta con una enfermedad, ¿no? Por una mala decisión o lo que sea. Entonces, eso, esa tristeza que viene a nuestra vida, dice, por ejemplo, este psicólogo, es una experiencia impresionante que te lleva a considerar, a examinar, posiblemente cambiar hasta pues, tus valores o sistema de valores inicial. Pues si se te hacía fácil o si decías esto no importa, esto se puede hacer como yo pienso, como yo creo, pues ahora Dios, ¿qué te dice, verdad? Hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios y qué dice Dios en su palabra para que yo ahora vaya por ese camino hacia la derecha, ¿no? Hacia lo que Dios me está hablando. Y bueno, algo sucedió en este discurso que vimos acerca del discurso de Pedro, en estos versos que leímos en Hechos, que confrontó a los oyentes, o sea, los puso así como, los hizo reaccionar, les cayó, o si quieren, por así decirlo, yo diría, una cubetada de agua fría, ¿no? En ese discurso de Pedro que confrontó a los oyentes y los hizo entrar en una reflexión, dándose cuenta de la realidad de sus acciones. Por tener una experiencia impresionante que, que te confronta contigo mismo, no es el objetivo, es solo un paso que conduce al camino verdadero del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, ese es un paso, es sentir eso que estás sintiendo cuando sabes que estás haciendo algo mal o algún daño o que estás haciendo algo que no es correcto, ¿no? Entonces, esto es el primer paso, ¿verdad? De arrepentirte. Estoy haciendo mal, o sea, ya hasta aquí llegué con esta situación. Hasta aquí llegó Satanás engañándome, llevándome por caminos equivocados que yo no quiero. Y de plano, así, aquí llegó el tiempo, ¿verdad? Donde hasta aquí y sigo con Dios y me arrepiento porque sigo con Dios. Entonces, pues esto lo vemos, tener esa experiencia como algo impresionante, ¿no? Algo que te dejó una marca. Entonces, pues unas semanas antes, tal vez algunos de los oyentes que de lo que estamos hablando acerca de Pedro, que estaban allí, eran los mismos que le habían exigido a Pilato que ejecutaran a Jesús, los mismos creyentes, o sea, ahí pues por eso se arrepienten, por eso ven con claridad, entra esa tristeza a sus vidas y bueno,
pues hasta el llanto, ¿verdad? Porque con la tristeza que viene, si tú te acuerdas cuando estás triste, es como un dolor hasta tu entraña, ¿no? Hasta te duele, quién sabe qué parte de tu cuerpo que no conocías, porque está ahí en la entraña, ¿no? El dolor, la tristeza, la angustia, el pedir perdón, el por qué hice esto, y bueno, cuánta cosa, ¿no? Y bueno, pues así ellos reaccionaron porque vieron lo que habían hecho, ¿no? Entonces, esas semanas, antes de algunos de los oyentes de Pedro que estaban allí, eran los mismos que habían exigido a Pilato que ejecutara a Jesús. Entonces, bueno, pues vino sobre ellos esa convicción del Espíritu Santo, ¿verdad? De arrepentirse. Gritaron, crucifícale en ese momento, en Lucas 23, 21, con tanta vehemencia que Pilato cedió a la presión, ¿sí? Mientras Jesús permanecía en silencio como un cordero llevado al matadero. Y bueno, ahí está en Isaías 53, 7, si quieres leer Lucas 23, 21, Isaías 53, 7, para tener más clara esta historia, ¿verdad? De lo que había sucedido y de lo cual ellos estaban escuchando a Pedro ahora, y pues estaban arrepentidos con esa tristeza. ¿Qué hicimos? ¿No? ¿Qué hicimos? ¿Qué hice? Entonces, al escuchar el discurso de Pedro, las personas se dieron cuenta del alcance de sus acciones y la responsabilidad, pues, que tenían en el asesinato de Jesús, ¿no? Entonces, pues, fíjate, entonces eso es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy duro para recapacitando y ya viendo el daño hecho, pues, ahí, ¿no? Está el arrepentimiento genuino y bueno, pues tenían esa culpabilidad de la crucifixión. Ujú. Crucificaron al único ser humano perfecto. Crucificaron a una persona buena e inocente. Ajá. La única persona en la tierra que ha caminado, ¿verdad? Con todas estas cualidades de que venía a bendecir nuestra vida, vino a dar su sangre por nosotros, pero en ellos quedó esa tristeza, ¿verdad? Porque tenían culpabilidad. Ujú, porque pues lo hicieron a Jesús, ¿verdad? Entonces, esta fue la razón por qué los oyentes de Pedro se arrepintieron de corazón. Esta fue la razón. Ujú. Estos que estaban escuchando habían hecho esto, ¿no? Habían lastimado el corazón de Dios, ¿verdad? Al acusar a Jesús mismo delante de Pilato. Entonces, esa fue la razón por lo que los oyentes de Pedro, pues, estaban arrepentidos. Fue un shock mental y emocional. ¿Cuántos shock mental o emocionales puedes haber vivido, podemos haber vivido, verdad, por hacer algún daño, por haber ya hecho algo que sabemos que no era correcto, ¿no? Entonces, pues estos hombres del pueblo de Israel que estaban escuchando a Pedro se sintieron destrozados y aplastados. Entendieron que no solo habían hecho mal, sino que su vida estaba mal. No solo era que habían hecho un daño, había algo que no estaba bien, ¿sí? En sus valores y en lo que pensaron en ese momento. Entonces se dejaron llevar, ¿no? Por la multitud, como muchas veces se ve en la vida real, ¿no? Entonces, o no solamente con el pueblo de Dios, sino acontece que alguien dice una cosa y todos se van a lo que esa persona dice y ahí van, ¿verdad? A lastimar o a hacer lo que creen que está bien. Y bueno, pues aquí en este texto que estén en hechos, entendieron que no solo habían hecho mal, sino que su vida estaba mal. Dios puede usar dos factores para hacer que una persona se sienta genuinamente arrepentida: el conocimiento y su conciencia individual, o sea, conocer la causa y, ¿verdad? Y pues tu conciencia reclama, ¿no? Oye, o sea, ahí está la conciencia avisándonos, ¿no? Y pues el mismo Espíritu Santo diciéndonos y avisándonos, redarguyéndonos de pecado, ¿verdad? Entonces, ahí estas dos cosas, el conocimiento de lo que sabes y tu conciencia individual. Sí, algunos procuran callar a la conciencia o creen que callan a la conciencia, ¿verdad? Pero muchas veces por eso el hombre se va denigrando en su pensamiento, va de mal en peor y se va poniendo cada vez más difícil, ¿no? De tratar su manera de pensar. Y bueno, pues eso es. Entonces el conocimiento, pues comienza en la mente, es el conocimiento de lo que ha ocurrido y lo que hemos hecho. Ese es el conocimiento que tenemos de que ocurrió algo, ¿verdad? Y qué hicimos nosotros para que esto aconteciera. Y bueno, en este caso, Pedro primero les hizo saber a sus oyentes lo que había ocurrido en Jerusalén.
¿sí? Les explicó que Jesús era el Mesías prometido en las profecías. Ahí está escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Todo esto les habló Pedro, y fue golpeado, humillado y finalmente crucificado a Jesús, ¿verdad? Entonces estaba hablando acerca de él y esto les estaba enseñando. Entonces, cuando la multitud oyó esto, se dieron cuenta con dolor de lo que habían hecho, ¿sí? Se dieron cuenta de lo que, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué hicimos, no? O sea, ¿nos dejamos llevar o tenemos un corazón muy duro para hacer las cosas, ¿no? Y bueno, esta multitud oyó eso, se dieron cuenta del dolor que habían ocasionado, ¿no? Entonces es importante ese conocimiento de la causa que te llevó ahí o por qué fue lo que fuiste a hacer, ¿verdad? Entonces también la conciencia, para que el conocimiento de la muerte de Jesús sea efectivo, debe penetrar en el corazón de la persona por medio de las puertas de su conciencia. ¿Sí? Entonces, para que, o sea, tiene que entrar hasta tu hueso, tu tuétano, así, ¿no? Pasas, ves la piel, ves el músculo, ves ahí todo lo que está en la piel, la epidermis, todo, y todo por ahí pasa, ¿verdad? Y entra hasta lo más profundo de ti, hasta el tuétano de tus huesos, ¿verdad? Que puedas tener esa conciencia cuando ves, por ejemplo, este daño que vemos aquí, este ejemplo, ¿verdad? Pues sí, te entristece y pues, ¿qué habré hecho yo, verdad? Entonces, miles de millones de personas han oído hablar de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Sin hacer nada al respecto y sin considerar nada. Entonces, pues les da igual, ¿no? Que haya sucedido que el Hijo de Dios vino y se hizo hombre y fue crucificado por nosotros y dio su sangre y la derramó y todo esto, y pues mucha gente lo pasa por alto, ¿no? Entonces, solamente se vuelve uno religioso y trae colgadito aquí o una cruz o trae su etiqueta en su carro, lo que sea, pero eso no, pues, es lo que cambia el corazón, ¿verdad? Miles de millones de personas hablan o han oído hablar de Jesús y pues esa crucifixión, pues no se hace nada al respecto, ¿no? No se arrepienten, no tienen conciencia de lo que Dios quiere, no saben lo que Dios pide para sus vidas, la voluntad de Dios, bueno, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nos ha dado en dones, talentos, o sea, no damos, no se da crédito a esto y entonces, pues, la gente sigue actuando sin arrepentimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento por sí mismo no produce nada automáticamente. Ujú. Incluso el conocimiento puede ser inútil si se convierte en un dato como cualquier otro que guardamos en nuestro cerebro, ¿no? O sea, otro dato más de todos los que ya de por sí llegan en imágenes y en ideas y todo lo que vemos en los medios ahora. No había tanto bombardeo antes, pero hoy hay tanto, ¿verdad? Y todo eso está en tu cabeza, se convierte en un dato más. Ah, Jesús murió. Ah, punto, ¿no? Ya no, nadie hace nada, a nadie le sirve saberlo y no hacerlo, ¿no? Tener esa conciencia, ¿no? Entonces, y pues sí, entonces no produce nada automáticamente. Incluso el conocimiento es inútil, ¿verdad? Sí se convierte en un dato más. Entonces, cuando una audiencia escucha el mismo mensaje, podemos asumir que el conocimiento entra en la mente física de todos, pero solo las conciencias de algunos reaccionan. Solo las conciencias de los que se sintieron tristes y ven esa tristeza y pueden entender ese momento en el que Jesús murió y todo lo que sabemos que hizo por nosotros. Bueno, en ese momento, ¿verdad? Podemos reaccionar a lo mejor con tristeza, con dolor, si quieren, hasta desánimo, pero que nos va a sanar en la medida de que vamos conociendo de Dios. Y bueno, esas conciencias de algunos reaccionan y pues son estos los que experimentan ese arrepentimiento genuino de corazón, ¿sí? Por eso dicen, pues eran muchos, son
muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Porque no se arrepienten, algunos solamente tienen una religión, no pueden ver esto como, me tengo que arrepentir, o sea, ya, pero así, para toda la vida, o sea, arrepentirme y punto, ¿no? No estar haciendo mandas y estar haciendo, ahora este mes hago esto, ahora el otro mes hago aquello y Dios me perdonará, no, porque eso ya quedó en el pasado, ¿no? Ya eso no es arrepentirse, eso es hacer tiempo para seguir pecando, ¿no? Entonces, Dios permite que las personas entren en situaciones donde pueden recibir el conocimiento del Evangelio y es Él quien conmueve sus conciencias para que sientan el aguijón de la culpa por sus pecados. O sea, Él actúa, Dios hablando y ministrando al hombre cuando está en pecado. O sea, no tiene uno que llegar y decirle, pecador, arrepiéntete. Dios mismo lo está haciendo con la tristeza, Dios mismo lo está haciendo con el quebranto. Uh-huh. Y Dios lo confronta para que de sus corazones se sientan arrepentidos en su corazón. El tener un arrepentimiento genuino no es estar en condenación o tener autocompasión, ¿sí? Justificándonos nosotros mismos. Pedro pues sabía, lo triste es que se sentían sus oyentes, pero los confrontó y animó a hacer algo. Pídanle perdón a Dios, les dijo ahí en Hechos 2:38 que leímos, y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. O sea, ya arrepiéntete, ¿no? Dios te está hablando, Dios con esas tristezas que te pone de repente así, ya no sé qué hacer. Bueno, pues arrepiéntete de corazón y vas a ver el otro lado de la moneda, vas a ver la vida digna y la vida abundante y la vida que siempre te estás preguntando a lo mejor dónde está, ¿verdad? Porque no la veo, no veo claro, pues no me arrepiento, ¿verdad? Solamente tengo así a Dios como tener cualquier cosa. Entonces, el arrepentimiento genuino va más allá de las palabras y las emociones. Experimentar un evento emocionalmente significativo que conmueva el corazón, ajá, pero como dije antes, no es el objetivo, es solo un paso que conduce al camino verdadero de arrepentimiento. Para ser salvo, una persona debe arrepentirse, ver que no está haciendo las cosas bien y, pues con razón ahora me cae el 20 de que tenía yo que hacer esto, ¿verdad? Y no lo hice porque no sabía, porque tenía el desconocimiento total de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice, de lo que Dios me ministra, que tengo que hacer y cómo Dios me habla a través del Espíritu Santo y no tenía yo nada de eso. Entonces, una persona debe arrepentirse y el arrepentimiento genuino no puede ocurrir a menos de que la persona se quebrante en el corazón. Uh-huh. Cuando la persona responde al llamado de arrepentimiento, abre la puerta para que Dios transforme su vida por completo. ¿Quieres una vida transformada? Pues te tienes que arrepentir para tener esa vida de bendición, ¿verdad? Y esa vida que quieres y esos sueños que anhelas y esas promesas que a lo mejor Dios ya te ha dado y se sigan cumpliendo, ¿no? La mente comienza a cambiar para conformarse a la mente de Dios y se inicia un viaje de por vida de una verdadera conversión y una continua lucha contra el pecado y el esfuerzo por desarrollar un carácter justo, ¿sí? Un carácter justo. Nosotros pedimos justicia a Dios, queremos que los hijos sean perfectos, queremos que esto y que todo suceda bien, pero nosotros no nos hemos arrepentido y nos damos cuenta cómo estamos actuando. Vemos y juzgamos a los demás, criticamos y hacemos, pero nosotros no nos hemos arrepentido de corazón, ¿no? Entonces, iniciar ese viaje de por vida, una vida verdadera que esté llena de la bendición de Dios y una continua lucha contra el pecado y el esfuerzo por desarrollar un carácter justo. Quebrantarse de corazón puede llevar a una persona a dar el primer paso para la salvación. Uh-huh. Y bueno, ya pasaron casi 2000 años de los eventos ocurridos en Hechos 2, de lo que leímos, y obviamente ninguno de nosotros estaba ahí presente, ¿verdad? Cuando Pedro dijo, este Jesús a quien ustedes crucificaron, ¿quiénes? Pues ustedes, me incluyo, ¿verdad? Nos incluimos todos los que estamos entendiendo esto. Y se aplica a todo ser humano. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y bueno, a través de su llamamiento, Dios sigue llevando personas, ajá, al punto de sentirse pues compungidamente mal en su corazón, ¿verdad? Donde hacen la pregunta, ¿qué haremos? Pues esto es lo que fue el día de hoy.
esto acerca del arrepentimiento genuino. Espero que haya sido una bendición y que pueda Dios mostrarnos, ¿verdad?, lo que tenemos que avanzar con Él e ir hacia lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Les bendecimos y pues muchas gracias. Nos vemos aquí un jueves de la mañanita, cada jueves desde la Ciudad de México, transmitiendo a través de Busco en Ti. Bye.